la nueva era. La nueva era y el fascismo. Pensábamos antes que la nueva era algo de los hippies o que era bastante alternativo y que nunca iba a llegar a hacerse del lado fascista o del lado de las derechas o conservador, retrógrado, como lo queramos llamar, del espectro, ¿no? Hay que recordar una cosa, esta idea que todas estas cuestiones de la nueva era, la religiosidad alternativa tomada de Oriente, esta combinación con el paganismo occidental, no es para las clases trabajadoras. Nunca lo fue. Siempre fue y sigue siendo para las clases media, si todavía existe la media alta y alta. ¿Sí? Esta premisa no va a cambiar ni desde que llegó al occidente en los 60s como hasta ahora. Esa premisa no hay que olvidarla. Bueno, esto de la nueva era se dio más en personas que tenían cierto acceso a una educación superior en las universidades, donde las personas empezaron como de alguna manera a hacer una especie de sincretismo con lo que ellos estudiaban, especialmente las ciencias duras y las creencias de esta nueva era, ¿no? Estamos hablando que tomaban de varias fuentes, del tarot, de la astrología, de la radioestesia, entre otras. Además, que después se vino con esto del pensamiento positivo, este pensamiento de la prosperidad, que no toma en cuenta, por supuesto, las situaciones sociales, que simplemente solo piensa en positivo y todo se te va a dar de forma mágica. Y como dije, estos fue más de los hippies, pero hay que recordar una vez más que el movimiento hippie no fue de las clases obreras, fue de las clases altas para que estos no fueran a la guerra de Vietnam. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se fue yendo a la espectro de la derecha? Porque se supone, en este artículo en el que yo me basé para hacer este video, dice que se dio más en el movimiento de izquierdas, en los movimientos alternativos. ¿Cómo cambió de esta parte supuestamente liberal a la parte más conservadora que tenemos hoy en día, 2025? Bueno, muchas cosas se fueron dando buscando esta parte esencial ontológica del ser. Porque una cosa sí puede ser muy alternativo, puedes buscar otras corrientes esotéricas, pues, principalmente de Oriente, ¿no? Porque algunos ni siquiera han estudiado el paganismo occidental y ya se van a Oriente. Hace mucho que leí en un libro que pues ni siquiera es contextual en la cultura, que es una cultura diferente y ni siquiera se aplica como realmente es. Junto con las teorías de conspiración que empezaron a ser muy populares allá por los 2000s. Y pues cuando internet ya se empezó a hacer más mediático, global, cuando la gente empezó a tener acceso a las computadoras en la parte doméstica. Bueno, yo voy a contar mi experiencia del internet en los principios de los 2000s, y principalmente en México no todas las personas tenían, ni siquiera en Estados Unidos, tenían una computadora en su casa con internet, solo era de unos cuantos privilegiados. Como dije, no hay que olvidar este hilo conductor. Empezaban los foros, empezaban a difundir esta información alternativa de la conspiración, sobre todo, porque eso va a tener mucha relevancia en un momento más también. Y esto eran como foros más alejados del público, o sea, como que estaba muy centralizado. Era muy de nicho esta información de la conspiración, de estas cuestiones que habrá pasado, de esta información alternativa que decían que pues no daban en las noticias, que hablaban también del fenómeno OVNI y todas estas cuestiones. Ya pasando la primera década de los 2000s, allá 2015, 2016, empezaron con estas cuestiones de la conspiración, la espiritualidad, ya combinando pues estas cuestiones alternativas de la nueva era, junto con las teorías de conspiración, los antivacunas,
que el virus fue fabricado en no sé qué dónde laboratorios, y que había también, empezaron con estas cuestiones de hacer los salvadores porque la parte, vamos a decir, más liberal del espectro, pues eran unos demonios, por eso se fue alejando poco a poco la nueva era de esta cuestión de izquierda, ¿no? Progresista, vamos a decirlo, que violaban niños, que abusaban de ellos. A ver si no me bajan el audio por decir estas palabras tan fuertes. Bueno, yo igual no monetizo, pero lo puedo decir abiertamente. Y etcétera, ¿no? Que eran los anillos de poder, ¿no? Entonces empezó a ser así como esta especie de espectro de salvador, de yo voy a acabar con todo, sobre todo cuando fue este fenómeno del Pizzagate y demás. Yo no digo que no existan conspiraciones que van en contra de la humanidad, sí las hay. El problema es que, como dije antes, una cosa es quererte meter en las cuestiones alternativas de Oriente, y otra cosa muy distinta es querer alejarse de esta cuestión judio-cristiana cultural prejuiciosa, porque empezaron a decir que las personas de la diversidad, el feminismo eran los grandes males, junto con estas cuestiones de las vacunas. Por eso ya el 50% de las poblaciones que tienen acceso no vacunan a sus hijos, y las enfermedades que se consideraban erradicadas como la viruela y el sarampión pues ya regresaron, ¿no? Por estas cuestiones del bienestar, de tener una salud alternativa, de ir por medicamentos alternativos. Como dije, yo no estoy cuestionando su efectividad, que una medicina, que una planta te cure. Lo que sí voy a decir, y tal vez a muchos no les agrade, es que esto es una trampa. ¿Por qué? Porque sí, podrás tener medicinas alternativas, pero si tú tienes una enfermedad crónica, no te va a sacar una plantita o una hierba de cuando estés en crisis. Y como este pensamiento alternativo se va gestando más y más, ya las personas comunes o de clase trabajadora ya no van a tener acceso a los medicamentos de emergencia. Esta es mi opinión. Este tema yo sé que para muchos es sensible, yo eso es lo que opino, pero bueno, seguimos aquí pues en el espectro. Entonces esta parte de la espiritualidad se empezó a fusionar, sobre todo en el regreso de los roles tradicionales de la energía masculina, energía femenina, de buscar de lo que se estaba huyendo de las religiones judio-cristianas, de este esencialismo del deber ser, esto debe ser así porque sí, esto debe ser así porque sí, porque hay una energía masculina, una energía femenina que determina los roles de género, ¿sí? Y para esto muchos políticos se han agarrado para poder alimentar la desesperación de la gente por buscar respuestas del por qué suceden las cosas. Ayer estaba leyendo otro artículo donde decía que pues en Rumania un político llegó al poder con estas cuestiones de la conspiración, de que nos quieren matar, de que nos quieren asesinar, y entonces si fuese así, se está defendiendo a la humanidad, ¿por qué detentar el poder con todas estas cuestiones? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué usar la necesidad de la gente por respuestas, por trascender y manipularles para llegar a un puesto político? Se supone que se tienen que romper todas las estructuras que no han funcionado. Y cómo esta forma alternativa de no ser como el común denominador, pues de no llevar ese estilo de vida como el común denominador, es un factor importante para distinguirme del otro, es decir, del otro que es iluso, del otro que no está despierto. Pero vuelvo y repito, esto solamente es para clase media, alta y alta, porque los cursos, los seminarios, esto también es una palabra muy importante, porque recordemos que esto inició en las academias, en las universidades.
para obtener estos dichos conocimientos alternativos esencialistas no son baratos. Y aquí podemos hablar de la mindfulness como la espiritualidad capitalista, es decir, cobran miles de dólares para este tipo de cursos. Y en México no es la excepción, vienen siendo de 10,000 o 30,000 pesos hacia arriba, ¿no? Y cómo estas se van también formando estos cursos van formando una ideología en la que pues se busca volver a este rol tradicionalista y no se cuestionan del por qué ciertas opresiones existen. Puede parecer, como lo leí en el artículo, muy inocente querer buscar una espiritualidad, el querer preguntarse el porqué de las cosas, por qué sucede como suceden, si estas instituciones, tanto la iglesia como la educación, la política, no han funcionado, querer buscar respuestas por otra parte en la que se puedan sentir plenos y satisfechos como seres humanos. Pero la verdad es que es parte de lo mismo, es un negocio que se alimenta de la susceptibilidad de muchas personas. Recordemos esta secta de NXIVM, por ejemplo, que fue muy famosa. Y si se diera la oportunidad, yo me imagino, y sigue existiendo, donde estas cuestiones del capitalismo espiritual o de la espiritualidad capitalista se dan muy fácilmente, porque por esta cuestión de trascender y ser diferentes al otro. Y es de ahí donde se pueden radicalizar y tumbar todo lo que el progresismo de alguna manera ha logrado, el poder tan siquiera que las personas de la disidencia sexual, incluyéndome, podamos estar en la calle y no se nos cuestione, ¿no? Pero todo esto está yendo hacia atrás porque pues quieren buscar un chivo expiatorio y un culpable, abusando también de las personas que buscan ser diferentes y que de alguna manera les ofrecen este esencialismo para tener una respuesta.